Continuamos en esta noche. Esta tarde se presentó en la Universidad Americana UAM un estudio regional titulado Siguiendo la ruta del dinero en Centroamérica, lavado de dinero y sus implicaciones para la seguridad regional. Un estudio realizado por un conjunto de organizaciones, centros de análisis y pensamiento centroamericanos, 12 en particular, agrupados en lo que se conoce como la red. Y esta noche está con nosotros el doctor Eduardo Stein, coordinador de la red, ex vicepresidente, ex canciller de Guatemala, y Lorena Escobar de Así Es, una de las organizaciones y una de las autoras de este estudio. Buenas noches, Lorena. Buenas noches, Eduardo. Buenas noches, Carla Fernando. En este estudio ustedes vuelven a insistir en que Centroamérica ya no se le puede llamar un puente o una bodega del narcotráfico, sino como una especie de estación de servicios para abastecerse. ¿Dónde están las evidencias o dónde están los focos de esta concentración de recursos? Por ejemplo, en el caso de los falsos periodistas de Televisa que se está investigando en Nicaragua, ahí nos dimos cuenta de que el dinero venía de México y supuestamente la droga estaba en Costa Rica para después regresar hacia México. Bueno, en ese caso en específico yo creo que ilustra, uno, la creatividad que el crimen organizado desarrolla en América Central, entre otras regiones, para sus tareas. En este caso en particular es la Dirección de Migración de Costa Rica que detecta que durante cerca de 2 años este convoy ha transitado 37 veces por la región. Quiere decir que cruzó 8 fronteras 37 veces y capturan $9.2 millones en efectivo en el convoy con restos de cocaína. Eso lo que indica es que en efecto esto es más que un corredor de ilegalidad, tiene que haber habido de alguna manera servicios de soporte para que esto fuera posible, o bien en las autoridades migratorias de algunos países, o bien en las aduaneras, pero en todo caso es uno de muchos hallazgos. El otro elemento que quisiera subrayar es que más allá de las cocinas artesanales que se encontraban hace poco tiempo en algunos de los países para fabricar droga sintética, ahora ya en Honduras y Guatemala se han descubierto bodegas enormes con precursores químicos, pero no 10, 12 barriles, sino 2.500 barriles de precursores químicos. Es decir, América Central se encuentra a las puertas de convertirse en un productor de droga sintética, no solo en un espacio de servicios para el crimen organizado que llevaría, entre otros negocios, cocaína para el norte, pero también están diversificadas sus actividades en tráfico de personas, en contrabando, en tráfico de armas, en tráfico de especies biológicas en extinción y en tráfico de bienes culturales. Lo que nos lleva al trabajo del estudio que presentamos en la universidad, en donde el dinero proveniente de toda esa ilegalidad, para poderse disfrutar sin que las autoridades los persigan, necesita legitimarse. En este estudio ustedes describen diferentes fases en el proceso, no solamente de cómo se lava el dinero, sino cómo las autoridades tienen por una parte que prevenir, que investigar y que finalmente llevar ante la justicia a los responsables. ¿Qué tan difícil es para las autoridades centroamericanas detectar, investigar y probar? ¿Existen en este momento casos judiciales en los países centroamericanos de personas que están siendo acusadas y que se les puede probar el delito de lavado de dinero? En el ambiente centroamericano, las instituciones con mayor o menor grado están débiles. En el caso, algunas en los sistemas de justicia presentan mucha corrupción. Los estados en general afrontan de por sí un combate a la corrupción, que eso ya es un ambiente propicio para el crimen organizado, para trabajar y hacer de las suyas en estos estados. La porosidad de las fronteras de algunos estados también permite que el crimen se desarrolle a nivel regional. Pero el tema de la dificultad en cuanto a las instituciones.
El estudio refleja que, salvando las distancias entre algunas y otras, hay mucha simetría entre las unidades de investigación financiera y las unidades o los ministerios públicos y las fiscalías encargadas de la persecución penal. En el caso se ve muy buena profesionalización en las unidades de investigación financiera, a diferencia del conocimiento que tienen los fiscales. En estos grupos está por lo general abogados con conocimiento económico o auditores forenses, economistas que conocen el manejo de la banca, a diferencia que en las fiscalías pues solo hay abogados. Y entonces ya de por sí existe la dificultad de una comunicación y un entendimiento para generar las pruebas necesarias y llevar a los juzgados. ¿Cómo encaja en esa descripción que está haciendo Lorena el caso nicaragüense? Aquí hubo un gran debate en los últimos meses a propósito de la necesidad de creación de la unidad de análisis financiero. Al final fue aprobado un proyecto en la Asamblea Nacional, cuestionado por la oposición, cuestionado por el sector privado, porque se señala de que la legislación que se aprobó le da no solamente facultades discrecionales excesivas a esta unidad de investigación, que está directamente dependiente de la Presidencia de la República, y finalmente se terminó conformando con militares en comisión de servicio, un mayor general del Ejército y un comisionado general de la Policía. ¿Eso es un caso atípico en Centroamérica o esa es una tendencia? No es tendencia. Carlos Fernando, el caso nicaragüense ha causado inquietud no solo en Nicaragua, sino también en las vecindades, porque ¿en qué se diferencia un instrumento como el creado acá con esas capacidades discrecionales dependiendo exclusivamente del poder del presidente de la República de un instrumento de persecución política? En realidad, las garantías que como sociedad se buscarían en toda unidad de inteligencia financiera necesitan algún tipo de supervisión colegiada y también criterios de transparencia frente a la sociedad. Pero yo me iría tal vez 2 pasos para atrás en este sentido. El asunto es que el lavado de dinero no es un delito que produzca ríos de sangre, no se oye el tableteo de las metralletas detrás de esto, y no tiene víctimas personales. Quien lava dinero no es que afecte a una persona específica, más bien se afecta a las instituciones en América Central, porque el dinero que se lava tiene un poder corruptor enorme. De ahí la importancia de contar con unidades de análisis financiero que sean no solo profesionales en la composición de sus miembros, sino además tengan plena autonomía de cualquier tipo de incidencia política que las quiera torcer. Y el tercer elemento que yo mencionaría acá es que es un problema regional. De hecho, es un problema global. Y ustedes hablan en este estudio de la necesidad de armonizar procedimientos, armonizar la coordinación Correcto. entre las instituciones regionales de Centroamérica, o mejor dicho, las de cada país y las regionales. Ahora, ¿por qué no se avanza en eso? ¿Es un asunto de voluntad política o es un asunto técnico? Cada estado tiene también sus propias dinámicas y la interlocución entre el organismo ejecutivo y el organismo legislativo ya genera, al menos a lo interno de cada estado, una voluntad política que se debe demostrar. Traducida en los 5 estados, pues ya se convierte en no obstáculo, sino una dificultad mayor a que enfrentar, porque ya esa interlocución, por ejemplo, en el caso de Guatemala, el tema de poder aprobar enriquecimiento ilícito ha sido complicadísimo. Los parlamentarios tienen una resistencia a aprobar una ley en donde se debata y se sancione a aquellos que se enriquezcan a partir de los fondos que tienen o que son del Estado, ¿verdad? Y que no puedan comprobar cómo de la noche a la mañana se enriquecieron, ¿verdad? Entonces eso es uno de los problemas, pero cada Estado tiene que afrontar sus propias dificultades. Y eso es uno, y ya a los 5 es mucho más complicado. Cada Estado, por supuesto, todos los 5 estados hemos ratificado las convenciones de Palermo, la Convención de Viena, pero a la hora
de implementar las leyes, se encuentran con otros tropiezos. Ahora, en la medida en que se generan, digamos, presiones a los carteles y a los grupos del crimen organizado, tanto en México como en Colombia, está claro que hay tendencias, digamos, de agravamiento de la situación en Centroamérica, y que se trata de grupos que no solo tienen muchísimos recursos, sino además una enorme sofisticación. Ustedes hablan aquí de la necesidad de poner atención, por ejemplo, al sector financiero no regulado en el caso de Centroamérica. ¿Qué implica eso? Es decir, ¿cuáles son las nuevas modalidades de lavado sobre las cuales deberían estar más atentas las autoridades y la sociedad en general? Bueno, toda la banca comercial privada en América Central cuenta con mecanismos de detección de operaciones sospechosas. Y los banqueros dicen que tienen que gastar mucho en eso por lo que les exigen las superintendencias y las normas internacionales. Pero hay sectores que le llaman no regulados de la economía, en donde en América Central un porcentaje muy grande de las actividades económicas es informal, no se registra en ninguna parte, no se ha bancarizado. Solo para poner un ejemplo cotidiano, toda la verdura y la comida que llega a los centros de abasto en las principales ciudades de cada país llega a transacciones que no están documentadas de ninguna forma. No hay facturas de por medio, no hay declaraciones fiscales de por medio, no hay ningún tipo de supervisión de ninguna autoridad, sino todas son en especie y en dinero. Y es altamente probable que se estén utilizando miles de estas transacciones en pequeñas cantidades para lavar grandes cantidades de dinero. ¿Esto puede incluir también el sector cooperativo, las microfinancieras? De hecho, sí, y el sector cooperativo se sabe expuesto, por lo cual en cada uno de los países han ido adoptando medidas de protección cada vez más cuidadosas, porque se están creando cooperativas de cartón, negocios de cartón, que se utilizan como cobertura para ilícitos. Ahora, este estudio se presentó hoy en Managua, se presentó ayer en Costa Rica, anteriormente en El Salvador. Honduras y Guatemala. El Salvador es el próximo mes. ¿Cuál es la reacción de las autoridades? Esto va dirigido, bueno, a organizaciones de la sociedad civil. Supongo que hay algún intento de abrir un debate, ya sea con los parlamentarios o con los gobiernos en relación a este tema. ¿Qué reacción ha tenido? En el caso de Guatemala, muchos coincidieron con los resultados que arrojó, en especial la Fiscalía, que se encarga de perseguir estos delitos. Y sí, reconoció que ellos tenían una debilidad institucional y que eso les permitía, eso nos complació mucho, ir al Congreso y mostrar qué dificultades tenían y de alguna forma incidir en la aprobación de su presupuesto, el presupuesto del Ministerio Público. Lo iban a utilizar como un medio para eso. En el caso de Honduras, fue la banca quien mostró mucho interés. Aunque al principio estaban asustados, sí, porque creían que en el estudio se les podía señalar como lavadores. En realidad el estudio lo que refleja es lo que dijimos hace un segundo, que la banca en Centroamérica está bastante protegida con dispositivos de alerta temprana para ilícitos. Y para terminar con el título del estudio, la ruta del dinero en Centroamérica. ¿Es una ruta? ¿Son varias rutas? ¿Qué es lo que ustedes concluyen en relación con esto? Bueno, es una de varias plazas en donde dinero ilegal generado en Centroamérica, pero también dinero ilegal generado fuera, viene a lavarse aquí. Y como mencionábamos al principio del segmento y lo expusimos esta tarde en la universidad, realmente el poder corruptor que esto tiene es lo que más inquieta a los regímenes democráticos en el área, incluso llegando a la necesidad, creemos, de que exista una mejor legislación para conocer el financiamiento de los partidos políticos. Cuestión a la que los propios partidos se oponen en todos los países. Pero sin llegar a esos niveles de transparencia general, la ciudadanía está expuesta a que estos conglomerados de crimen organizado se vayan asegurando espacios de control
en los más altos niveles de decisión de los gobiernos. Y lo vimos aquí en Nicaragua, por ejemplo, en el caso, lo que se conoce como el caso Fariña, en el cual un magistrado suplente del Consejo Supremo Electoral, Julio Osuna, fue señalado, se le probó incluso el delito de que tenía una especie de fábrica de falsificación, de creación de documentos falsos al servicio de los narcotraficantes. Gracias, doctor Stein, gracias, Lorena, gracias a ustedes por acogernos en sus hogares. Mañana es el último día de la campaña electoral municipal, una campaña completamente atípica. Vamos a tener acá con nosotros a representantes de los partidos de oposición para conocer cuáles son sus proyecciones en esta campaña, y también estarán representantes de movimientos sociales que están llamando a un voto de protesta. Algunos dicen que no hay que votar, otros dicen que hay que votar, pero expresando una acción de rechazo al Consejo Supremo Electoral. Mañana estarán con nosotros Henry Ruiz, Jorge Cuadra de Chinandega y representantes de el Movimiento Juvenil Nicaragua 2.0 que están llamando al voto de protesta, además de representantes de partidos de oposición. Hasta entonces.